¿Alguna vez has llorado sin poder parar y no encontraste palabras para orar? ¿Has sentido una rabia tan profunda que temiste expresarla ante Dios? O quizás estás atravesando una oscuridad tan densa que ni siquiera recuerdas cómo se siente la alegría. Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesitas conocer el poder transformador de los Salmos. Hace 3000 años, personas exactamente como tú, quebrantadas, furiosas, desesperadas, eufóricas, derramaron sus almas más crudas ante Dios, y esas oraciones quedaron escritas para ti. No son palabras religiosas vacías, son gritos de auxilio, explosiones de júbilo, confesiones sin filtro. Los salmos no te exigen que finjas estar bien cuando estás destrozado. Te dan permiso para ser brutalmente honesto con Dios, y en esa honestidad radical sucede algo milagroso. Tu corazón comienza a sanar. Hoy descubrirás por qué millones de personas, a lo largo de la historia, han encontrado en este libro antiguo las palabras exactas que sus almas necesitaban. Prepárate, porque tu vida está a punto de cambiar. Imagina una noche donde el llanto no para. Una de esas noches donde las lágrimas mojan la almohada y el pecho duele de tanto sollozar. David vivió una noche así. No estaba en un palacio rodeado de sirvientes. Estaba solo, quebrantado, y su alma gritaba de dolor. En el Salmo 6, David abre su corazón de una forma que muchos considerarían vergonzosa. Él escribe en los versículos 6 y 7, «Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores». ¿Puedes ver la imagen? Un hombre empapando su cama con lágrimas. No son unas pocas gotas silenciosas. Es un torrente que inunda el lugar donde debería descansar. Sus ojos están hinchados, cansados, gastados. Ha llorado tanto que ya no puede ver bien. Lo más impactante no es que David lloró. Lo impactante es que lo escribió. Lo dejó registrado para que millones de personas a través de los siglos lo leyeran. No tuvo vergüenza de su dolor. No intentó aparentar fortaleza que no sentía. David le dice a Dios en el versículo 3, «Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?» Su alma no está un poco triste, está muy turbada, completamente revuelta, agitada hasta lo más profundo. Y David no esconde esto ante Dios. Hay algo revolucionario aquí. David nos enseña que llorar delante de Dios no es falta de fe, no es debilidad espiritual, es honestidad radical, es presentarse ante el Creador exactamente como estamos, sin maquillaje emocional. Muchas personas piensan que deben estar bien antes de orar, que necesitan ordenar sus emociones, secar sus lágrimas y componer una postura digna. Pero David destruye esa idea. Él viene a Dios con los ojos rojos, la voz quebrada y el corazón destrozado. En el versículo 8, David declara algo poderoso. «Apartaos de mí, todos los hacedores de maldad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro». ¿Notaste eso? Dios no escuchó una oración perfectamente articulada, escuchó el lloro, el gemido, el sonido desgarrador de un alma rota. Dios no necesita que le expliquemos nuestro dolor con palabras teológicas correctas. Él entiende el lenguaje de las lágrimas. Cada sollozo es una oración que sube hasta su trono. Cada lágrima que cae sobre la almohada es vista por sus ojos. David termina el salmo con una certeza. Dios escuchó. No porque David oró bonito, sino porque derramó su corazón sin pretensiones. La vulnerabilidad ante Dios no nos aleja de Él, nos acerca. Hay un tipo de dolor que no viene de circunstancias externas, viene del silencio, de orar y no recibir respuesta, de buscar a Dios y sentir que Él no está ahí. David conoció ese dolor también. El Salmo 13 comienza con una pregunta desesperada. David pregunta en el versículo 1, «¿Hasta cuándo, Jehová?»
¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No pregunta una vez. Pregunta 4 veces en los primeros 2 versículos. ¿Hasta cuándo? Es el grito de alguien que está cansado de esperar, de alguien que siente que Dios lo olvidó, que su rostro está escondido. Esa sensación de olvido divino es uno de los dolores más agudos que existe. No es que las cosas vayan mal, es que sientes que Dios no está ahí para ver que van mal, que estás solo en tu sufrimiento, que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan a ningún lugar. David continúa en el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí vemos algo profundo. David está cansado de buscar soluciones por su cuenta, de dar vueltas a los mismos pensamientos, de cargar tristeza día tras día. Cuando Dios parece ausente, nuestra mente se vuelve una prisión. Los mismos pensamientos oscuros regresan en círculos. Buscamos respuestas, trazamos planes, intentamos arreglar las cosas nosotros mismos, y la tristeza se instala como un inquilino permanente en el corazón. Lo interesante es que David no oculta su lucha. No dice, bueno, Dios tiene sus razones y yo confío. Dice directamente, ¿hasta cuándo vas a esconderte? Es una confrontación honesta, es llevar la frustración directamente al trono de Dios. En el versículo 3, David clama, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí está la agonía. David siente que la oscuridad es tan profunda que podría llevarlo a la muerte. Sus ojos necesitan luz. Necesita una señal de que Dios está ahí. Pero mira lo que sucede. A pesar del dolor, a pesar de las preguntas sin respuesta, David hace algo sorprendente en los versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No dice que Dios respondió, no dice que el problema se resolvió. Simplemente decide confiar, decide recordar, decide cantar incluso en el silencio. Esto no es negar el dolor, es sostener 2 verdades al mismo tiempo. El silencio duele, pero Dios sigue siendo bueno. El Salmo 13 nos enseña que está bien preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo? Está bien admitir que su silencio nos lastima. Está bien decirle que nos sentimos olvidados, porque esa honestidad no es irreverencia, es relación real. Es tratar a Dios como alguien con quien podemos ser completamente honestos, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Hay un salmo que Jesús mismo citó en su momento de mayor agonía. Un salmo que atraviesa el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar: sentirse abandonado por Dios. El Salmo 22 comienza con palabras que retumbaron desde la cruz hace 2000 años. En el versículo 1, David escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús pronunció estas exactas palabras mientras colgaba entre el cielo y la tierra. El Hijo de Dios experimentó el abandono, la separación, la soledad absoluta, y usó las palabras de David para expresar lo inexpresable. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que cuando nos sentimos abandonados, no estamos solos en ese sentimiento. El mismo Dios que creó el universo sabe lo que es gritar y no recibir respuesta. Sabe lo que es buscar ayuda y encontrar silencio. David continúa en el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La oración sin respuesta roba el descanso. De día clamamos buscando alivio. De noche no podemos dormir porque el peso es demasiado grande. Pero el salmo se vuelve más crudo.
En los versículos 6 y 7, David dice: «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza». ¿Puedes sentir la humillación? David no se siente humano, se siente menos que humano. La gente se burla de él, mueven la cabeza con desprecio, estiran la boca en gestos de burla. Y en el versículo 8 escuchamos sus palabras: «Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Esto es lo que la gente le gritaba a Jesús en la cruz: «Si eres el Hijo de Dios, bájate». A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Salmo 22 profetizó no solo el abandono de Jesús, sino también la burla que enfrentaría. David describe su dolor físico en los versículos 14 y 15. «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». Es una descripción de alguien completamente deshecho. Huesos dislocados, corazón derretido, boca seca, fuerza agotada. Y luego viene algo profético en el versículo 16. «Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies». 1000 años antes de que existiera la crucifixión romana, David escribió sobre manos y pies horadados, sobre estar rodeado de malvados, sobre la muerte violenta. Y en el versículo 18, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Los soldados romanos hicieron exactamente esto al pie de la cruz. Jugaron a los dados por la túnica de Jesús. Cada detalle del Salmo 22 se cumplió con precisión escalofriante. Pero aquí está lo importante para ti hoy. Si estás pasando por un momento donde te sientes abandonado, donde amigos te traicionaron, donde familia te dio la espalda, donde perdiste a alguien que amabas, este salmo te dice que Dios entiende. Él no solo entiende, Él lo vivió. No tienes que fingir que estás bien. No tienes que sonreír y decir: «Dios tiene el control», cuando tu mundo se derrumba. Puedes gritar: «¿Por qué me abandonaste?». Puedes admitir que te sientes como un gusano. Puedes decir que tu corazón está derretido. Porque Dios escucha y Dios comprende. David estaba huyendo. Hombres querían matarlo. Tenía que esconderse en cuevas, vivir como fugitivo, dormir con un ojo abierto. Y en medio de ese terror, descubrió algo hermoso sobre Dios. En el Salmo 56, David escribe sobre sus enemigos. En el versículo 1 dice: «Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día». Personas lo perseguían sin descanso. Cada día era una batalla. El miedo era constante. En el versículo 3, David admite su temor. «En el día que temo, yo en ti confío». No dice: «Nunca tengo miedo porque confío en Dios». Dice que tiene días donde el miedo lo abruma, y en esos días se aferra a Dios. La fe no elimina el miedo. La fe es saber a dónde correr cuando el miedo llega. Pero en medio de este salmo de terror y persecución, David escribe algo que cambia todo. En el versículo 8 declara: «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma». ¿No están ellas en tu libro? Espera, ¿qué está diciendo David? Está diciendo que Dios lleva la cuenta de sus huidas. Cada vez que David tuvo que correr para salvar su vida, Dios lo vio. Cada noche que durmió en una cueva, Dios lo supo. Cada momento de pánico, Dios estaba ahí contando, registrando, recordando. Y más hermoso aún, Dios colecciona las lágrimas. En los tiempos antiguos, la gente a veces guardaba lágrimas en pequeñas botellas como recuerdo de momentos importantes. David usa esta imagen para decir algo revolucionario. Dios no solo ve tus lágrimas, las guarda. Cada lágrima que has derramado en la oscuridad de tu cuarto, Dios la vio y la guardó. Cada sollozo que nadie escuchó, Dios lo escuchó y lo valoró. Cada momento donde lloraste hasta quedarte sin fuerzas, Dios estuvo ahí.
recogiendo cada gota como si fuera preciosa. Y no solo las guarda en una redoma, las escribe en su libro. Están registradas. Ninguna lágrima se desperdicia. Ningún momento de dolor pasa desapercibido. Dios lleva un registro completo de tu sufrimiento. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando estamos sufriendo, a menudo sentimos que nadie lo entiende, que nadie ve, que nuestro dolor es invisible e irrelevante. Pero este versículo destruye esa mentira. Tu dolor no es invisible. Tu tristeza no es irrelevante. Cada lágrima tiene valor ante los ojos de Dios. Él no las ignora ni las minimiza. Las atesora, la guarda, las recuerda. David continúa en el versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Porque sabe que Dios colecciona sus lágrimas, David tiene confianza. Porque sabe que Dios registra su dolor, sabe que Dios actuará. Un Dios que guarda tus lágrimas no es un Dios indiferente, es un Dios que se preocupa profundamente. Es un Dios que considera tu dolor tan valioso que lo preserva como un tesoro. Piensa en esto, Dios, que sostiene galaxias en su mano, que cuenta las estrellas y las llama por nombre, se inclina para recoger tus lágrimas. El Creador del universo considera que tu llanto es digno de su atención completa. No hay lágrima demasiado pequeña para Dios. No hay tristeza demasiado insignificante. Ya sea que llores por una gran tragedia o por pequeñas heridas acumuladas, Dios ve cada una. Y todas importan. Hay un tipo de tristeza que no viene de lo que otros nos hacen, sino de lo que nosotros hemos hecho. Es la tristeza del remordimiento, del ¿cómo pude hacer eso? Es el peso de saber que fallamos, que herimos a otros, que decepcionamos a Dios. David conoció esa tristeza muy bien. En el Salmo 32 nos cuenta lo que sucedió cuando intentó esconder su pecado. En el versículo 3 escribe: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mira eso. El silencio sobre el pecado envejece los huesos. David no estaba confesando su falta y su cuerpo se deterioraba. Gemía todo el día. El peso interno era tan grande que se manifestaba físicamente. Continúa en el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La mano de Dios pesaba sobre él, no como castigo cruel, sino como la incomodidad que nos impulsa a sanar. Como cuando una astilla en el dedo duele hasta que la removemos. La vida de David se volvió sequedad. Lo que antes era verde y vivo se secó. Porque el pecado no confesado es como veneno en el sistema. No se queda quieto, se extiende, afecta todo. Pero entonces David hizo algo que cambió todo. En el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Notaste la secuencia? David declaró su pecado. No lo cubrió. Decidió confesarlo, y en ese mismo momento Dios perdonó. No esperó días ni semanas. No puso a David en un periodo de prueba. Perdonó inmediatamente. La confesión liberó a David del peso que lo estaba matando. Los huesos que se envejecían encontraron alivio. El gemir constante cesó. La sequedad dio paso a la frescura nuevamente. En el versículo 1, David había comenzado el salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usa la palabra bienaventurado, feliz, dichoso. La persona perdonada es una persona feliz, no porque el pecado no sea serio, sino porque la carga ha sido quitada. El peso se fue. La culpa que envejece los huesos desapareció. En el versículo 2 continúa: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La libertad viene cuando dejamos el engaño, cuando dejamos de pretender que todo está bien, cuando admitimos la verdad sobre nosotros mismos. David aprendió una lección valiosa. En los versículos 8 y 9 comparte lo que Dios le enseñó. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Dios no quiere forzarnos a obedecer como animales. Quiere enseñarnos con amor. Quiere que entendamos. Por eso el peso del pecado no confesado duele. Es la enseñanza de Dios. Es su forma de decirnos, esto te está haciendo daño. Ven, hablemos de esto. La tristeza del arrepentimiento es dolorosa, pero es una tristeza que lleva a vida. Es diferente a la culpa tóxica que nos paraliza. La culpa tóxica dice, eres malo y nunca cambiarás. El verdadero arrepentimiento dice, hice algo malo, pero Dios puede perdonarme y cambiarme. David termina el Salmo con una invitación en el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Del peso del pecado al canto de júbilo. Esa es la jornada de la confesión. David no solo experimentó momentos de tristeza. Hubo temporadas donde su sufrimiento fue tan profundo y prolongado que su cuerpo mismo se enfermó. El Salmo 38 nos muestra a un hombre al borde del colapso total. En el versículo 3, David describe su condición física. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Su cuerpo está enfermo. No hay parte sana. Sus huesos no tienen paz. Esto es importante entender. La angustia emocional y espiritual afectaba su salud física. No estaba fingiendo. No era débil. Estaba experimentando lo que hoy llamamos conexión mente-cuerpo. El dolor del alma se manifestaba en el cuerpo. En el versículo 4 continúa, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. La culpa era como una carga física, tan real como cargar rocas en la espalda, tan pesada que lo agobiaba hasta el suelo. Y luego describe síntomas que cualquier médico hoy reconocería. En los versículos 5 y 6 dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, llagas que supuran. Espalda encorvada, humillación constante. Caminar en luto todo el día. Estos son síntomas de depresión severa. David no podía levantar la cabeza. No podía enderezarse. Cada día era oscuro. En el versículo 7, la descripción se vuelve aún más intensa. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Su cuerpo entero duele. El ardor interno es constante. Y en el versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón, debilitado, molido, sin fuerzas. Su corazón está conmocionado, agitado, sin paz. Y lo único que puede hacer es gemir. Ni siquiera tiene palabras, solo sonidos de dolor. Pero mira lo que David hace en medio de esta oscuridad. En el versículo 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Aunque apenas puede hablar, aunque solo puede suspirar, David sabe que Dios escucha. Sus suspiros no son ocultos. Sus deseos silenciosos llegan al cielo. En los versículos 10 y 11, David describe cómo la depresión afecta su percepción. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aun la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. La luz de sus ojos se apagó. No puede ver claramente. Y encima de eso, las personas se alejan. Los amigos mantienen distancia. Los cercanos se van. La depresión trae soledad porque la gente no sabe cómo ayudar. Se sienten incómodos con nuestro dolor prolongado. En el versículo 13, David describe cómo respondía. Mas yo como sordo no oigo, y soy como mudo que no abre su boca. Se volvió silencioso. No tenía energía para defenderse. No tenía fuerzas para explicar. Y en el versículo 17 admite su estado. Porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Está al borde del colapso. El dolor no es ocasional, es continuo. Está ahí cuando despierta. Está ahí cuando intenta dormir. No hay descanso,
Pero incluso en este estado, David hace algo crucial. En el versículo 15 dice, «Porque en ti, oh Jehová, he esperado». Tú responderás, «Señor Dios mío». Y en el versículo 21, «No me desampares, oh Jehová». Dios mío, no te alejes de mí. David no pretende estar bien. No cita versículos bonitos ignorando su dolor. Simplemente se aferra a Dios. No me desampares. No te alejes. Es una oración desesperada de alguien al borde del abismo. El Salmo 38 nos enseña algo vital. Tener fe no significa no tener depresión. Amar a Dios no nos hace inmunes al sufrimiento mental. David amaba a Dios profundamente y aún así su cuerpo y mente se quebraron bajo el peso del dolor. No todos los salmos de tristeza permanecen en la tristeza. Algunos nos muestran el viaje de la oscuridad a la luz. El Salmo 30 es la historia de una transformación. David comienza declarando en el versículo 1, «Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí». Este salmo mira hacia atrás. David está del otro lado del dolor, y desde ahí puede ver lo que Dios hizo. En el versículo 2 dice, «Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste». El clamor trajo sanidad. El grito desesperado no fue en vano. Dios respondió. Dios sanó, y en el versículo 3, «Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura». David estuvo tan cerca de la muerte que podía sentir su aliento, tan bajo que tocó el Seol, pero Dios lo sacó. Lo levantó, le dio vida nuevamente. Ahora David invita a otros a celebrar. En el versículo 4, «Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad». La experiencia personal de liberación se vuelve testimonio público. David no guarda silencio sobre lo que Dios hizo, y luego viene uno de los versículos más citados sobre el dolor. En el versículo 5, David escribe, «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Mira la proporción. La ira de Dios, un momento. Su favor, toda la vida. El lloro por la noche. La alegría a la mañana. Dios no está diciendo que el dolor no es real. Está diciendo que no es permanente. La noche de llanto puede sentirse eterna. Cuando estás en la oscuridad parece que nunca terminará. Los minutos se arrastran, las horas pesan, pero David promete, la mañana viene, la alegría llega. En el versículo 6, David admite que hubo un tiempo donde se sintió seguro. «En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido». Cuando todo iba bien, pensó que siempre sería así. Pero en el versículo 7, «Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado». La prosperidad no era por su propia fuerza. Era el favor de Dios, y cuando ese rostro se escondió, David fue turbado, cayó, se quebró. Esto nos enseña humildad. Nos recuerda que nuestra estabilidad depende de Dios, no de nuestras circunstancias. En el versículo 11, David describe la transformación. «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». El lamento se convirtió en baile, no desapareció gradualmente. Fue cambiado, transformado. El cilicio, la ropa de duelo, fue desatado y reemplazado con alegría. Dios vistió a David con una prenda diferente, y en el versículo 12, «Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre». David no puede quedarse callado. La transformación exige testimonio. El cambio pide celebración. Este salmo no niega la noche de llanto. No minimiza el lamento. No dice nunca debiste estar triste. Reconoce el dolor como real. Pero también proclama que el dolor no tiene la última palabra. Terminamos este primer tema con una verdad que necesitas grabar en tu corazón. Dios no te rechaza por estar quebrantado. De hecho, tu quebranto es la llave que abre la puerta a su presencia. En el Salmo 34, David hace una declaración que ha sostenido a millones a través de los siglos. En el versículo 18 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón».
y salva a los contritos de espíritu. Lee eso otra vez. Cercano. Dios está cercano a los quebrantados, no lejano, no distante, no decepcionado, cercano. La distancia más corta entre tú y Dios es a través de tu corazón quebrantado. El mundo te dice que ocultes tus grietas, que aparentes fortaleza, que finjas que todo está bajo control, pero Dios dice lo opuesto. Ven quebrantado, ven con el corazón hecho pedazos, ven con el espíritu contrito, porque es ahí donde estoy más cerca. En el versículo 15, David había escrito: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Dios no están sobre los perfectos, están sobre los que claman. Sus oídos están atentos al grito del corazón que necesita ayuda. Y en el versículo 17, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No dice que nunca tendrán angustias. Dice que cuando claman desde las angustias, Dios oye y libra. En el versículo 19, David reconoce: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas, no pocas, no algunas, muchas aflicciones, pero de todas Dios librará. Esto significa que puedes venir a Dios exactamente como estás, con los ojos hinchados de llorar, con el corazón hecho pedazos, con las fuerzas agotadas, con la esperanza casi muerta. No necesitas componerte primero. Tu quebranto no te descalifica de la presencia de Dios, te califica, porque Dios no busca personas que tienen todo resuelto. Busca personas que reconocen que lo necesitan. En el versículo 6, David testifica: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. David se llama pobre, no exitoso, no fuerte, pobre, y desde esa pobreza clamó. Y Dios oyó. La tristeza que has experimentado en este primer libro de Salmos no es enemiga de tu fe. Es el lugar donde tu fe se vuelve real, donde dejas de pretender y comienzas a ser honesto, donde admites que no puedes solo y que necesitas a Dios desesperadamente. Los salmos del libro primero nos dan permiso para estar quebrantados ante Dios. Hay momentos donde el alma tiene sed, no de agua, sino de justicia, donde la burla de otros enciende algo profundo dentro de nosotros. El Salmo 42 captura ese momento exacto. El salmista comienza con una imagen poderosa en el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo, jadeando por agua, es imagen de necesidad desesperada. Pero la sed aquí no es solo por Dios, es por justicia. Porque en el versículo 3 la situación se aclara. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Ahí está, la burla, la pregunta mordaz, el desafío cruel. Las personas miraban el sufrimiento del salmista y se burlaban de su fe. Si tu Dios es tan bueno, ¿dónde está? Esta pregunta no es solo curiosidad, es un ataque. Es cuestionar la bondad de Dios usando nuestro dolor como evidencia. Y eso enciende algo, una rabia santa, una indignación justa. Porque no están solo atacándote a ti, están atacando a Dios. Están usando tu sufrimiento para blasfemar contra el nombre del Altísimo. En el versículo 9, el salmista le dice a Dios: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Nota la honestidad. Está preguntándole directamente a Dios por qué permite esta situación. Y en el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? La burla hiere como huesos quebrados. No es solo palabras, es tormento físico, es dolor que penetra hasta lo más profundo. Esta rabia por la injusticia es diferente a la rabia egoísta. No es ¿por qué me pasa esto a mí? Es ¿cómo se atreven a usar mi dolor para burlarse de ti, Dios? Es defender el honor de Dios incluso cuando te sientes abandonado por Él.
El salmista repite 3 veces a lo largo del Salmo, en el versículo 5 y 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tiene que hablarse a sí mismo. Tiene que recordarse esperar. La rabia por la injusticia no desaparece con un versículo bonito. Se procesa, se lleva a Dios, se transforma lentamente. Pero primero debe ser reconocida, nombrada, admitida ante Dios sin vergüenza. De todos los dolores, la traición de un amigo cercano es uno de los más devastadores y uno de los que más enciende nuestra ira. El Salmo 55 nos muestra a alguien atravesando exactamente eso. David comienza en el versículo 2. Está atento a mi oración, oh Dios, y no te escondas de mi súplica. Hay urgencia, hay desesperación, algo terrible ha sucedido. En los versículos 4 y 5 describe su estado. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. No es solo tristeza, es terror, temor, temblor. Algo lo ha sacudido hasta los cimientos, y luego expresa un deseo crudo en el versículo 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Quiere escapar, huir, desaparecer. La situación es tan insoportable que preferiría ser un pájaro y volar lejos. En los versículos 7 y 8 continúa. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El desierto suena mejor que quedarse. La soledad suena más segura que estar rodeado de personas. Pero entonces revela la verdadera fuente de su dolor. En el versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Si hubiera sido un enemigo, David podría manejarlo. Los enemigos se esperan. Puedes prepararte para ellos, pero en los versículos 13 y 14 la daga entra. Sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahí está el fuego de la traición. Era su igual, su amigo íntimo. Caminaban juntos, compartían secretos dulces, adoraban juntos en la casa de Dios. Esta persona conocía todo de David y lo usó contra él. La rabia que viene de esta traición es visceral. Porque no es solo lo que hizo, es quien lo hizo. Es el abuso de confianza, es la violación de algo sagrado. Es tomar lo que compartiste en intimidad y convertirlo en arma. David no oculta su ira. En el versículo 15 clama, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Es una maldición directa. David quiere que caigan, que sean castigados, que paguen por lo que hicieron, y está bien. Dios no censura esta oración. No le dice a David, no debería sentir eso. Recibe la rabia cruda y la canaliza, porque es mejor gritar a Dios que vengarse con nuestras manos. En el versículo 16, David hace algo sabio. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. No dice que irá tras su traidor, dice que clamará a Dios. Transfiere la justicia. Deja la venganza en manos divinas, pero no sin antes ser completamente honesto. En los versículos 20 y 21 describe más la traición. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Palabras suaves que esconden guerra, sonrisas que ocultan espadas. La traición es esto, apariencia de paz mientras planea destrucción. Y David tiene derecho a estar furioso por ello. En el versículo 22, David encuentra consuelo. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La carga de la traición es pesada.
pero puede ser echada sobre Dios. Él la sostiene por nosotros. Los Salmos 58 y 59 nos incomodan. Contienen palabras duras, maldiciones, pedidos de juicio que suenan vengativos, pero representan algo crucial: la entrega de nuestra sed de venganza a Dios. El Salmo 58 comienza con una acusación directa en el versículo 1. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? David confronta a los jueces corruptos, a los que tuercen la justicia. En el versículo 3 describe su maldad. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. No es que se volvieron malos, han sido así desde siempre. La corrupción está en su naturaleza. En el versículo 4, David compara su veneno. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Son como serpientes venenosas que muerden sin advertencia. Y como el áspid que no escucha al encantador, estos malvados no escuchan razón ni consejo. Y luego en el versículo 6, David ora algo fuerte. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. O quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Pide que Dios les quite su capacidad de dañar, como quitarle los dientes a un león para que no pueda devorar. En el versículo 7 continúa: sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Que desaparezcan como agua que se evapora. Que sus ataques fallen completamente. En el versículo 10, David dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Esta imagen nos choca, pero representa algo importante. La justicia cumplida trae alivio. Ver que el mal no queda impune trae paz. El Salmo 59 es similar. David está siendo perseguido y ora en el versículo 5. Tú, pues, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. En el versículo 6, David describe a sus perseguidores. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Son como perros salvajes que rondan en la noche, amenazantes, constantes, sin descanso. En el versículo 7, he aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios porque dicen: ¿quién oye? Hablan palabras como espadas, atacan verbalmente y piensan que nadie los escucha, que nadie los detiene. En el versículo 11, David pide algo específico: no los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Quiere que sean humillados públicamente, que sirvan de ejemplo, que otros vean y recuerden. ¿Por qué Dios permite estas oraciones en su palabra? Porque reconoce que la rabia ante la injusticia es real, y es mejor clamarla a Él que actuar sobre ella nosotros mismos. Estos salmos canalizan la furia hacia la oración en lugar de hacia la venganza. Cuando oramos estas palabras, no estamos tomando justicia en nuestras manos. Estamos poniéndola en las manos de Dios. Estamos diciendo: tú hazlo. Yo no puedo, yo no debo, pero tú sí. Asaf escribe el Salmo 73 desde un lugar de lucha profunda. Una pregunta lo atormentaba: ¿por qué los malos tienen vidas tan buenas? En el versículo 3, Asaf admite: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La palabra clave es envidia. Vio a personas malas viviendo bien y sintió rabia mezclada con envidia. ¿Por qué ellos y no yo? En los versículos 4 y 5 describe lo que veía: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Los impíos no sufren, no tienen problemas. Viven tranquilos, pero hay más. En los versículos 6 y 7, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Son orgullosos, violentos, gordos de prosperidad. Obtienen todo lo que desean.
Y en el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, se burlan, planean violencia abiertamente, hablan con arrogancia, y nadie los detiene. El versículo 9 muestra su blasfemia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Atacan a Dios con sus palabras, hablan contra el cielo y luego difaman personas en la tierra. Nada es sagrado para ellos. El versículo 11 captura su actitud y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Viven como si Dios no existiera, como si nadie los viera, como si no hubiera consecuencias. Esto hizo que Asaf casi cayera. En el versículo 2 había confesado: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Casi pierde su fe, casi decidió que seguir a Dios no valía la pena. En los versículos 13 y 14 expresa su frustración. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Para qué ser buenos si los malos viven mejor? Pero entonces algo cambia. En el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En el santuario, la perspectiva cambia. Ve el final de la historia, no solo el capítulo actual. En los versículos 18 y 19, entiende: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. La prosperidad de los impíos es temporal. Su fin es caída repentina. En el versículo 20 continúa: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Su prosperidad es como un sueño. Parece real mientras dura, pero al despertar, desaparece. No tiene sustancia. En el versículo 27, Asaf concluye: porque, he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. La distancia de Dios lleva a destrucción. Puede no ser hoy, puede no ser mañana, pero llegará. Y en el versículo 28, Asaf encuentra su respuesta: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. La cercanía a Dios es el verdadero bien, no la prosperidad externa, no la vida fácil, la presencia de Dios. David conocía la persecución injusta, y el Salmo 69 es su grito contra la opresión. No es rabia egoísta, es rabia contra el abuso sistemático. En el versículo 1, David comienza con urgencia: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Se está ahogando. La opresión es como aguas que suben. Ya llegaron a su alma, está a punto de ser consumido. En el versículo 2 continúa: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. No hay donde pararse. No hay fundamento sólido. La corriente lo arrastra. En el versículo 3, cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ha gritado hasta quedar sin voz. Sus ojos están cansados de buscar ayuda. La espera es agotadora. En el versículo 4, David dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Lo odian sin razón, lo atacan sin causa. La opresión no tiene lógica. En el versículo 7, David revela por qué sufre. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión cubrió mi rostro. No sufre por sus crímenes, sufre por amar a Dios. La persecución viene porque se mantiene fiel. Y en el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La rabia de David es por Dios. Los insultos contra Dios caen sobre David porque está asociado con él. En el versículo 10, David describe cómo responde: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Incluso su humillación ante Dios es motivo de burla.
Su ayuno es ridiculizado. En el versículo 20, David describe el dolor emocional. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. La burla quebró su corazón. Buscó compasión y no encontró. Esta soledad en la opresión duele profundamente. En el versículo 21 añade, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús experimentó esto literalmente en la cruz. Le dieron vinagre cuando tenía sed. La profecía de David se cumplió en el Hijo de Dios. David clama a Dios en el versículo 29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Reconoce su estado, afligido, miserable, pero pide que Dios lo levante, que lo saque de la opresión. La rabia contra la opresión es válida ante Dios, porque Dios mismo odia la opresión. Él defiende al desvalido, protege al débil, se para del lado de los quebrantados por sistemas injustos. Salomón escribe el Salmo 72 como una oración por el rey. Pero es más que eso, es un grito por justicia para los que no tienen voz. En el versículo 1, Salomón ora, «Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey». Pide que Dios dé sabiduría para juzgar correctamente, porque la justicia del rey afecta a todo el pueblo. Y en el versículo 2, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. El enfoque está en los afligidos, los que sufren, los que necesitan defensa. El versículo 4 expande esto. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. 3 acciones: juzgar a favor de los afligidos, salvar a los necesitados, aplastar a los opresores. En el versículo 12 vemos el corazón de Dios, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Dios responde al clamor del necesitado, especialmente cuando nadie más lo ayuda. En el versículo 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. No es indiferencia, es misericordia activa, es salvación real. Y en el versículo 14, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Dios ve la sangre de los oprimidos como preciosa. Sus vidas importan. Su sufrimiento no es ignorado. En el versículo 2, Salomón había pedido que el rey juzgara a tus afligidos con juicio. En el versículo 4, que salvara a los hijos del menesteroso. Y en el versículo 12, que librara al menesteroso que clamare. La repetición es intencional. Los vulnerables son el enfoque central. Esta rabia compasiva por los inocentes que sufren es santa. Es sentir lo que Dios siente. Es indignarse por lo que indigna a Dios y debe impulsarnos no solo a orar, sino a actuar. A veces la rabia no es contra personas, es contra Dios mismo. El Salmo 44 nos da permiso para esa conversación difícil. Los hijos de Coré comienzan recordando las victorias pasadas en los versículos 1 al 3, pero luego, en el versículo 9 acusan, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Dios los abandonó. Dios no peleó por ellos. En el versículo 10, nos hiciste retroceder del enemigo y nos saquearon para sí los que nos aborrecían. Fueron derrotados, humillados, saqueados, y Dios lo permitió. En el versículo 11 continúan, nos pusiste como ovejas para el matadero y nos has esparcido entre las naciones, como ovejas indefensas, esparcidos, destruidos, y Dios permitió que sucediera. En el versículo 13, nos pusiste por vergüenza a nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. La humillación pública, la burla de enemigos, el escarnio constante. En el versículo 14, nos pusiste por refrán entre las naciones. Las gentes menean la cabeza sobre nosotros. Se volvieron objeto de burla entre naciones.
Las personas se burlaban moviendo la cabeza con desprecio. Pero aquí viene la parte importante. En los versículos 17 y 18, ellos dicen: todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Esto es crucial. No están sufriendo por desobediencia. No rompieron el pacto, se mantuvieron fieles. Y aún así, Dios permitió el sufrimiento. Eso enciende una rabia diferente, una rabia confundida, una rabia que pregunta ¿por qué? En el versículo 22 reconocen: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Sufren precisamente por ser fieles a Dios, no a pesar de su fe, sino por causa de ella. En el versículo 23 gritan: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Le dicen a Dios que está durmiendo, que parece ausente, que necesita despertar y actuar. Y en el versículo 24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Acusan a Dios de esconder su rostro, de olvidar su sufrimiento, de ignorar su opresión. Esta es una oración peligrosa, atrevida, casi irreverente, pero está en la Biblia. Porque Dios permite que le digamos exactamente cómo nos sentimos, incluso cuando estamos enojados con Él mismo. David escribe el Salmo 62 desde un lugar diferente. Ha procesado su rabia, ha luchado con Dios, y ahora encuentra algo más profundo que la ira: rendición. En el versículo 1, David declara: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. La palabra clave es acallada. Su alma estaba agitada, ruidosa, llena de rabia. Pero ahora está quieta, en silencio, en paz. No es que los problemas desaparecieron. En el versículo 3, David todavía tiene enemigos. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared inclinada, como cerca derribada? Los ataques continúan. En el versículo 4, describe la traición. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Palabras dulces por fuera, maldiciones por dentro. Pero algo cambió en David. En el versículo 5 se habla a sí mismo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Se ordena reposar, recordarse dónde está su esperanza. Y en el versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón no es guardar silencio educadamente, es vaciar todo ante Dios, la rabia incluida, pero después de derramarlo viene la rendición. En el versículo 11 David reconoce: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder no es nuestro, es de Dios. La venganza no es nuestra, es de Dios. La justicia no depende de nosotros, depende de Él. Y en el versículo 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios pagará, Dios hará justicia, Dios responderá en su tiempo, en su forma, pero lo hará. Los hijos de Coré escribieron el Salmo 84 desde un lugar de anhelo profundo. Querían estar en un lugar específico, la casa de Dios. En el versículo 1 expresan su deseo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. No dicen cuán útiles o cuán necesarias, dicen cuán amables. Hay amor, hay afecto, hay atracción hacia ese lugar. Y en el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios viviente. El anhelo es tan intenso que todo su ser responde. Su alma desea, su corazón canta, su carne se une al coro. No hay parte de ellos que no quiera estar ahí. En el versículo 3, usan una imagen hermosa. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío,
Hasta los pájaros pequeños encuentran hogar en la casa de Dios. Hay seguridad ahí. Hay refugio. Es el lugar más seguro para criar a los más vulnerables. En el versículo 4 declaran: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Felices son los que viven ahí, los que pueden quedarse, los que no tienen que irse. Su alabanza nunca termina porque su gozo nunca cesa, pero incluso los que solo pasan por ahí son bendecidos. En el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La fuerza no viene de estar físicamente en el templo, viene de tener a Dios en el corazón. En el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Los que van hacia la casa de Dios transforman valles secos en lugares de agua. Donde había lágrimas, aparecen fuentes. La presencia de Dios cambia el paisaje, y luego viene el versículo que resume todo. En el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Piensa en eso. Un día con Dios vale más que 1000 días en cualquier otro lugar. No están comparando el templo con lugares malos. Están diciendo que incluso 1000 días en el mejor palacio del mundo no se comparan con un solo día en la presencia de Dios. Preferirían estar en la puerta, siendo porteros, que vivir en mansiones lejos de Dios. La alegría no viene del lujo, viene de la presencia. En el versículo 11 explican por qué. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios es luz que ilumina y escudo que protege. Da gracia y gloria, no retiene nada bueno. La alegría de estar en la casa de Dios no es solo alegría religiosa, es el gozo profundo de estar donde pertenecemos, donde fuimos diseñados para estar, en la presencia del que nos creó. Asaf escribe el Salmo 81 como una invitación a la celebración más ruidosa posible. No es tiempo de silencio religioso, es tiempo de explosión de alegría. En el versículo 1, Asaf grita: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. No dice canten educadamente, dice canten con gozo, aclamen con júbilo, hagan ruido, expresen la alegría. Y en el versículo 2, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Traigan instrumentos, el pandero que golpeas con la mano, el arpa que tocas con los dedos, el salterio con sus cuerdas vibrantes. Que suene todo. En el versículo 3 continúa: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La trompeta anuncia, proclama, hace que todos volteen a ver. En las fiestas, el sonido de la trompeta decía: algo importante está pasando. ¿Por qué toda esta celebración? El versículo 5 nos dice: lo constituyó en José por testimonio cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Están recordando el éxodo, la salida de Egipto, el momento donde pasaron de esclavos a libres, donde las cadenas se rompieron, donde lo imposible sucedió. En el versículo 6, Dios habla: aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Ya no cargan ladrillos, ya no llevan cestos pesados, ya no doblan la espalda bajo el peso de la opresión. Y en el versículo 7, en la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Cuando gritaron en Egipto, Dios respondió. Cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, Dios mostró su poder. Cuando tuvieron sed en el desierto, Dios proveyó agua. La liberación no es solo física. En el versículo 10 Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca, pide, recibe. Ya no eres esclavo que mendiga migajas. Eres hijo que puede pedir libremente. Esta alegría de la liberación es para todos.
no solo para los que salieron físicamente de Egipto, para cualquiera que pasó de esclavitud a libertad, de adicción a sobriedad, de depresión a esperanza, de pecado a perdón, y esa liberación merece fiesta, merece ruido, merece instrumentos sonando y voces gritando y pies danzando, porque ser libre después de estar encadenado es la alegría más grande que existe. El Salmo 133 es uno de los más cortos del Salterio, solo 3 versículos, pero captura algo hermoso, la alegría de vivir juntos en paz. David comienza en el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra clave es delicioso, no solo bueno, no solo correcto, delicioso, como saborear algo que te encanta. Cuando hermanos viven en paz, hay un sabor especial en la vida. Las comidas juntos saben mejor. Las conversaciones fluyen, las risas son genuinas. No hay tensión, no hay miradas esquivas, no hay palabras medidas, solo libertad y gozo. David usa 2 imágenes para describir esta unidad. En el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El aceite de la unción era precioso, caro, sagrado. Cuando ungían a Aarón como sumo sacerdote, derramaban tanto aceite sobre su cabeza que corría por su barba y llegaba hasta el borde de su ropa. No escatimaban, no medían. Era abundante, así es la unidad. No es algo escaso que debemos racionar, es abundante. Se derrama, cubre todo. Alcanza hasta los bordes. Llega a cada área de la vida. La segunda imagen está en el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón está en el norte. Sión está en el sur. Geográficamente, el rocío de Hermón no puede caer sobre Sión, pero David está diciendo que la unidad es tan refrescante como si ese rocío imposible llegara hasta Jerusalén. El rocío es vida en tierra seca, es agua cuando no hay lluvia, es frescura en el calor, y cuando hermanos viven en armonía, esa frescura se multiplica. Todos se benefician, todos son refrescados. Nota algo importante, David no dice que la unidad es fácil, no da pasos para lograrla. Solo describe lo hermoso que es cuando existe. Porque la unidad no es ausencia de diferencias, es decidir amar a pesar de las diferencias. En familias la unidad multiplica la alegría. Los cumpleaños son mejores, las navidades son más cálidas. Los problemas se enfrentan juntos, las victorias se celebran juntos. En iglesias, la unidad hace que la alabanza suene mejor, hace que la oración tenga más poder, hace que el servicio sea más efectivo. Porque donde hay unidad, Dios envía bendición. El Salmo 104 es una explosión de gratitud por lo ordinario, por las cosas que vemos todos los días pero dejamos de notar. El salmista comienza alabando a Dios en grande en el versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de majestad. Dios es grande, vestido de gloria, envuelto en majestad, pero luego baja a los detalles. En los versículos 10 y 11, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. Dios hace que broten fuentes, que corran arroyos, que los animales encuentren agua. Algo tan simple como un arroyo es obra de Dios y merece gratitud. En el versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El pan no aparece solo. Dios hace crecer el trigo. El sol que lo madura viene de Él. La lluvia que lo riega es su provisión. Y en el versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. 3 cosas cotidianas: vino, aceite, pan. El vino no es solo para emborracharse, es para alegrar, para celebrar, para disfrutar. Dios lo creó para que tuviéramos gozo,
El aceite hace brillar el rostro. No es solo función, es belleza. Dios se preocupa porque nos veamos bien, porque sintamos frescura en la piel. El pan sustenta. Es simple, es básico, pero es vida. Y cada bocado es regalo de Dios. En el versículo 16, el salmista observa: se llenan de savia los árboles de Jehová, el cedro del Líbano que él plantó. Hasta los árboles que nadie cosecha, que solo están ahí siendo hermosos, están llenos de vida porque Dios los plantó. En el versículo 17, allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los pájaros tienen donde vivir. Dios pensó en eso. Creó árboles perfectos para que construyeran nidos. En los versículos 19 al 23, el salmista describe el ritmo del día. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Es el ciclo diario. Luna que marca tiempos. Sol que se oculta. Noche donde animales cazan. Día donde humanos trabajan. Es tan común que no pensamos en ello. Pero es diseño perfecto. En el versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra rebosa, no escasea, está llena, llena de lo que Dios hizo. Y en el versículo 27 y 28, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Todo espera en Dios. Cada comida viene de su mano. Cada bocado es su regalo. La gratitud por lo cotidiano transforma la vida. Hace que el desayuno sea adoración, que el agua del grifo sea milagro, que el pan tostado sea motivo de alabanza. David escribe el Salmo 103 desde un lugar de gozo desbordante. Pero no es gozo por recibir bendiciones materiales. Es gozo por algo más profundo, el perdón. En el versículo 1, David se ordena a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solo su boca, no solo sus palabras, todo su ser. Cada parte de él debe bendecir. ¿Por qué? El versículo 2 continúa: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ha recibido beneficios, muchos, y no puede olvidarlos. El primer beneficio está en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas, no algunas, no las pequeñas, todas las iniquidades, cada pecado, cada falla, cada rebelión. Todo perdonado. Y luego, en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Estábamos en un hoyo, hundiéndonos, muriendo, y Dios nos sacó, nos rescató, y no solo nos salvó, nos coronó, como reyes, con favores y misericordias. En el versículo 8, David describe el carácter de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. No explota rápido. No castiga al primer error. Es paciente, espera, da oportunidades y grande en misericordia. No pequeño. No escaso, grande, abundante, desbordante. En el versículo 10, David declara algo revolucionario. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos diera lo que merecemos, estaríamos destruidos, pero no lo hace. Nos da misericordia en lugar de juicio. Y luego viene el versículo más citado. En el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Piensa en eso. El oriente y el occidente nunca se encuentran. Puedes caminar hacia el norte y eventualmente llegas al polo y empiezas a ir al sur. Pero si caminas hacia el oriente, nunca llegas al occidente. Son direcciones infinitamente separadas. Así de lejos están nuestros pecados. No cerca donde podemos tropezar con ellos.
no a la vuelta de la esquina donde nos acechan, infinitamente lejos, separados para siempre. En el versículo 13, David usa otra imagen. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un padre bueno no desprecia a su hijo cuando cae. Se compadece, lo levanta, lo limpia, lo abraza. En el versículo 14 explica por qué. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que somos frágiles, que nos rompemos fácil, que fallamos seguido, y no se sorprende. No se decepciona, porque recuerda de qué estamos hechos. Y en el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia no tiene límite de tiempo, no vence, no se agota, es eterna. La alegría de ser perdonado produce ligereza. Es como quitar una mochila llena de rocas, como respirar aire fresco después de estar encerrado, como ver luz después de años de oscuridad. Hay un tipo de alegría que solo viene cuando Dios hace lo imposible. El Salmo 126 captura ese momento exacto. El salmista comienza en el versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Como los que sueñan, porque lo imposible sucedió. Lo que parecía fantasía se volvió realidad. Y en el versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mira esa imagen, boca llena de risa. No una sonrisa educada, risa, carcajadas. El tipo de risa que no puedes contener, que brota sin control, que te hace doblar de alegría y la lengua llena de alabanza. No pueden parar de hablar de lo que Dios hizo. Las palabras salen a borbotones. Tienen que contarlo, tienen que proclamarlo. Hasta las otras naciones lo notan. Miran y dicen, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El milagro es tan obvio que hasta los que no creen tienen que reconocerlo. En el versículo 3 el pueblo responde, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos alegres? Sí, grandes cosas. Y la alegría es inevitable. No pueden no estar alegres. El gozo los abruma, pero luego el salmo cambia. En el versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Todavía hay cautividad, todavía hay necesidad, todavía esperan más milagros. El Negev es desierto, seco, árido, pero cuando llueve los arroyos secos se llenan de agua torrencial. Lo que estaba muerto cobra vida, lo que estaba vacío se desborda. Haz eso con nosotros, oran. Trae vida donde hay muerte, agua donde hay sequedad, abundancia donde hay escasez. Y en los versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí está la promesa. Siembras con lágrimas, plantas en dolor, trabajas mientras lloras. Porque la semilla es preciosa y la siembras aunque no ves resultado todavía, pero vendrá la cosecha. Volverás con gavillas, con los brazos llenos, con más de lo que plantaste. Y las lágrimas se convertirán en regocijo. Esta es la risa de lo imposible. Cuando el diagnóstico era terminal, pero hay sanidad. Cuando el matrimonio estaba muerto, pero hay reconciliación. Cuando las finanzas estaban destruidas, pero hay provisión. Cuando todo decía no, pero Dios dijo sí. El Salmo 150 cierra el libro de los Salmos con una explosión. No con susurros, no con meditación silenciosa, con ruido, con música, con movimiento. El versículo 1 comienza, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alábenlo en el templo, alábenlo bajo el cielo abierto, alábenlo donde sea. En el versículo 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, por lo que ha hecho, por lo grande que es. Hay muchas razones. Todas merecen alabanza ruidosa, y luego viene la lista de instrumentos. En el versículo 3,
alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. La bocina, el shofar, hace un sonido fuerte, penetrante, que no puedes ignorar. El salterio y el arpa tienen cuerdas que vibran creando melodías. En el versículo 4, alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. El pandero se golpea, marca ritmo, y con él viene la danza. No danza coreografiada y perfecta, danza de celebración, movimiento libre, cuerpos expresando lo que las palabras no pueden. Las cuerdas y flautas añaden más capas de sonido, más riqueza, más textura. En el versículo 5, alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Los címbalos son los más ruidosos. Cuando chocan, todos voltean. Todos escuchan. No hay forma de ignorarlos. ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tantos instrumentos? ¿Por qué danza? Porque la alegría en Dios no cabe en silencio. No cabe en quietud. Tiene que explotar. Tiene que moverse. Tiene que sonar. En el versículo 6, la invitación final. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, todo lo que respira. No solo los músicos profesionales, no solo los que cantan bien, todo el que tiene aliento en los pulmones, todo el que está vivo. Todos deben alabar, no importa si desafinas, no importa si no sabes tocar, no importa si tu danza no es elegante. Si respiras, puedes alabar, y debes alabar. Este salmo destruye la idea de que adorar a Dios debe ser silencioso y solemne. Puede ser eso a veces, pero también debe ser celebración extática, ruido alegre, movimiento libre, expresión sin inhibiciones, porque servimos a un Dios que merece nuestra celebración más salvaje, nuestra alegría más ruidosa, nuestra gratitud más visible. El Salmo 107 es diferente. No es una persona contando su historia, es una colección de testimonios. 4 historias diferentes de 4 grupos de personas, y todas terminan igual. El Salmo comienza en el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta es la tesis. Dios es bueno. Su misericordia es eterna. En el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Los que fueron salvados deben hablar, deben contar, deben testificar. El primer grupo aparece en el versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Estaban perdidos, sin dirección, sin hogar, muriendo en el desierto. En el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Gritaron, y Dios respondió. En el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El segundo grupo está en el versículo 10. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Estaban en prisión, en oscuridad, encadenados. En el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Mismo patrón, clamaron, fueron liberados. En el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El tercer grupo aparece en el versículo 17, los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su sufrimiento vino de su propio pecado, de sus malas decisiones. En el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los salvó de sus aflicciones. Incluso cuando el problema fue culpa de ellos, Dios los salvó cuando clamaron. En el versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El cuarto grupo está en el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Marineros enfrentando tormenta. En el versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Mismo patrón otra vez. En el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
4 veces se repite: alaben la misericordia de Jehová. No es accidente, es énfasis, es orden, es invitación urgente. La gratitud genuina no puede quedarse callada. Tiene que hablar, tiene que contar, tiene que testificar. Porque cuando Dios te salva, tu historia puede salvar a otros. Hay lugares en el alma donde la oscuridad es tan profunda que parece imposible salir. El Salmo 130 comienza exactamente ahí. En el versículo 1 el salmista grita: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo. No de la superficie, no de un lugar cómodo, de las profundidades, del fondo del pozo, de donde la luz apenas llega. Es la imagen de alguien que cayó tan bajo que ni siquiera puede ver la salida. Las paredes del pozo son altas, la oscuridad es densa, y desde ahí, con la última gota de energía, grita. En el versículo 2 continúa: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. No dice: escucha mi oración elocuente. Dice: oye mi voz. Cualquier sonido que pueda hacer, cualquier grito que logre salir, ese es suficiente. Porque cuando estás en el fondo del pozo de la depresión, no tienes fuerzas para oraciones bonitas. No puedes articular pensamientos profundos. Solo puedes gritar. Y ese grito es oración válida. En los versículos 3 y 4, el salmista hace una pregunta importante. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Desde el fondo del pozo hay conciencia de pecado, de fallas, de errores. Y la pregunta es, si Dios cuenta cada error, ¿quién puede estar de pie? Nadie. Todos caerían, pero hay perdón. No porque lo merecemos, sino porque en Dios existe la capacidad de perdonar. Y ese perdón no nos hace irrespetuosos, nos hace reverentes, nos hace amar más. En el versículo 5 hay una declaración poderosa. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. 3 veces usa la palabra esperar. Esperé, esperó, he esperado. Es repetición intencional, porque en el pozo de la desesperación, esperar es lo único que puedes hacer. No puedes escalar las paredes. No puedes iluminar la oscuridad. Solo puedes esperar que alguien te rescate. Y en el versículo 6, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los guardias nocturnos esperan el amanecer con anhelo. Cada minuto de la noche se arrastra. Miran el horizonte buscando la primera luz, así espera el alma en depresión. Cada día es largo, cada noche es pesada, pero hay algo en el interior que sigue buscando luz, que sigue esperando mañana. En el versículo 7, el salmista invita a otros: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. No está solo en el pozo, otros también esperan. Y en Dios hay suficiente misericordia para todos, suficiente redención para cada persona en su propio pozo. Y en el versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. La promesa final, Dios redimirá. No dice tal vez, no dice si eres bueno, dice que lo hará, sacará del pozo, librará de la oscuridad. David escribe el Salmo 143 desde un lugar donde todo parece perder color, donde levantarse en la mañana requiere más fuerza de la que tiene. En el versículo 1 David clama: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Hay urgencia, necesita respuesta, no puede seguir sin ella. En el versículo 3, David describe lo que enfrenta: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. El enemigo lo derribó, lo dejó en el suelo, y ahí en tinieblas se siente como los muertos. Esa es la depresión. Te hace sentir como si ya no estuvieras vivo, como si solo fueras un cuerpo que respira, pero sin vida real, sin propósito, sin significado. En el versículo 4 David admite: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. El espíritu angustiado, el corazón desolado. No hay paz interior,
no hay consuelo, solo vacío. La palabra desolado es fuerte. Es tierra árida donde nada crece. Es casa abandonada donde nadie vive. Es corazón donde la esperanza murió. En el versículo 7, David grita: «Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura». Desmaya, se está apagando, como vela sin oxígeno, como planta sin agua, y le suplica a Dios que no esconda su rostro. Porque sentir que Dios se alejó es más oscuro que cualquier circunstancia. Es perder el último punto de referencia. En el versículo 8, David pide algo específico: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma». Por la mañana, el momento más difícil para alguien en depresión. Despertar y sentir el peso, volver, abrir los ojos y recordar que el dolor sigue ahí. Por eso David pide escuchar misericordia específicamente en la mañana. Necesita algo que lo ayude a empezar el día y pide saber el camino. Porque la depresión roba claridad. No sabes qué hacer. No ves el siguiente paso. Todo parece nublado, confuso, sin dirección. En el versículo 10, David ora: «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, porque he olvidado cómo vivir. He olvidado cómo funcionar. Necesito que me guíes paso a paso». Y en el versículo 11, «Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia». Vivificar, dar vida otra vez, porque siente que está muerto por dentro. Y solo Dios puede traer vida donde hay muerte. El Salmo 88 es único. Es el salmo más oscuro de todos. Y lo que lo hace más impactante es que no tiene final feliz. No hay resolución. No hay promesa de que todo mejorará. Eman el Esraíta lo escribió y comienza en el versículo 1. «Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti». Día y noche, sin parar, sin descanso. Clamor constante. En el versículo 3 describe su estado: «Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol». Hastiada, llena hasta el borde. No puede con más. Y su vida está al borde del Seol, el lugar de los muertos. En el versículo 4, «Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas». Ya lo cuentan entre los muertos. Ya no esperan que sobreviva. Es como cadáver que respira. Y luego en el versículo 5, «Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano». Abandonado, esa es la palabra. Se siente olvidado, cortado, separado incluso de la mano de Dios. En el versículo 6, la imagen se oscurece más. «Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos». Dios mismo lo puso ahí. No fue accidente, no fue mala suerte. Siente que Dios lo colocó en ese hoyo oscuro. En el versículo 7, «Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas». La ira de Dios pesa sobre él. Las olas de aflicción vienen una tras otra. No hay descanso entre olas. Es ahogo constante. Y en el versículo 8, «Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos». Encerrado estoy y no puedo salir. El aislamiento. Las personas se alejaron. Lo ven como abominación. Y él está encerrado, atrapado, sin salida. En el versículo 9 continúa: «Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos». Ojos enfermos de llorar. Manos extendidas hacia Dios todos los días, pero aparentemente sin respuesta. En los versículos 10 al 12 hace preguntas duras. ¿Harás milagro a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Son preguntas retóricas. La respuesta es no.
Los muertos no alaban. El sepulcro no habla de misericordia. La oscuridad no reconoce maravillas. Entonces, ¿por qué Dios espera hasta que sea demasiado tarde? En el versículo 13, Emán sigue orando. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. A pesar de todo, sigue orando. A pesar del silencio, sigue clamando. De mañana, cuando es más difícil, presenta su oración. En el versículo 14, pregunta directamente: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Dios desechó su alma. Dios escondió su rostro, o al menos así lo siente. Y no tiene vergüenza de decirlo. En el versículo 15, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Toda su vida ha sido así. No es algo nuevo. Ha cargado terror desde joven. Ha vivido con miedo constante. Y el salmo termina en el versículo 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Termina en oscuridad, sin esperanza visible, sin promesa de mejora, solo tinieblas. Este salmo está en la Biblia por una razón. Para los que están en esa noche oscura donde no ven salida, donde no hay respuestas, donde las oraciones parecen rebotar en el techo. Está bien no estar bien. Está bien decirle a Dios exactamente cómo te sientes. David escribe el Salmo 142 desde una cueva. Está escondido, huyendo, y en ese lugar de aislamiento la ansiedad lo consume. El título del Salmo dice: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Una cueva, oscura, húmeda, solitaria, lugar perfecto para que la ansiedad crezca. En el versículo 1 David dice: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Nota la repetición, con mi voz. Tiene que decirlo en voz alta, no solo pensarlo. Hablar ayuda. Verbalizar el dolor lo hace más manejable. En el versículo 2, delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Exponer, manifestar, no ocultar, no pretender. Poner toda la angustia delante de Dios, sin filtro. En el versículo 3, David describe su estado mental. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Su espíritu angustiado. Pero Dios conoce su camino. Incluso cuando David no puede ver claro, Dios ve. Hay trampas escondidas. La ansiedad hace que veas peligros en todos lados. Hace que cada paso sea aterrador, porque no sabes dónde está el siguiente lazo. Y luego en el versículo 4 viene la declaración más dura. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Mira a tu derecha donde normalmente está tu defensor. No hay nadie. Nadie quiere conocerte. Nadie se preocupa. No tienes refugio. Estás completamente solo. Eso es lo que la depresión y ansiedad susurran. Estás solo. Nadie entiende. Nadie se preocupa. Si desaparecieras, nadie lo notaría. Son mentiras, pero se sienten como verdad. En el versículo 5, David responde a esa mentira. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Aunque se siente solo, clama a Dios. Aunque nadie parece cuidar, Dios es su esperanza, su porción, su herencia. No tiene nada más, pero tiene a Dios, y eso debe ser suficiente. En el versículo 6 suplica, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Muy afligido, no un poco, muy profundamente, y los que lo persiguen son más fuertes. No puede ganar solo. Y en el versículo 7, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. La ansiedad es prisión. Encierra, limita, paraliza. Y David pide algo específico, que lo saque para poder alabar, y para que los justos lo rodeen. Porque aunque ahora se siente solo, sabe que necesita comunidad.
Necesita personas alrededor. Asaf escribe el Salmo 77 en medio de una noche sin sueño. Una noche donde los pensamientos no paran, donde la ansiedad no deja descansar. En el versículo 1 Asaf dice: «Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará». Tiene que convencerse a sí mismo: Dios me escuchará. Aunque no lo sienta, aunque parezca que no, en el versículo 2, «Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Manos alzadas toda la noche, sin descanso, y su alma rechaza consuelo. Ni siquiera puede recibir ayuda». En el versículo 3, «Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu». Pensar en Dios no trae paz, trae conmoción, trae quejas. Su espíritu desmaya. En el versículo 4, «No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba». No puede dormir. Dios no lo deja, está quebrantado, tan roto que ni siquiera puede hablar. Y luego en el versículo 5, «Los pensamientos oscuros, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos». Empieza a recordar, a comparar. ¿Cómo eran las cosas antes? ¿Por qué ahora es tan diferente? En el versículo 6, «Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría». Recordaba cuando cantaba, cuando había alegría, cuando la noche era para descanso, no para tormento. Y las preguntas vienen en los versículos 7 al 9. «¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?». 5 preguntas, todas oscuras. ¿Dios me desechó para siempre? ¿Su misericordia terminó? ¿Sus promesas se acabaron? ¿Olvidó tener misericordia? ¿Su ira bloqueó su compasión? En el versículo 10, Asaf reconoce, «Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo». Esto es enfermedad. Estos pensamientos son síntomas. Y la cura es recordar los años donde Dios actuó. Los momentos donde su diestra, su mano poderosa, hizo milagros. En el versículo 11, «Me acordaré de las obras de JH. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas». Decisión consciente. Me acordaré. Haré memoria. No porque me nazca, porque debo. En el versículo 12, «Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos». Meditaré, hablaré, llenar la mente con lo que Dios hizo en lugar de lo que no está haciendo ahora. Y el resto del Salmo, versículos 13 al 20, es recuento de milagros pasados. El Éxodo, el Mar Rojo, el desierto. Dios, guiando como pastor Asaf, no dice que recordar quitó el dolor inmediatamente. No dice que ahora todo está bien. Solo cambia su enfoque, de las preguntas oscuras a las obras pasadas. Y ese cambio, aunque pequeño, es suficiente para seguir. El Salmo 146 comienza con una orden que el salmista se da a sí mismo. No es sugerencia, es mandato. En el versículo 1, «Alabad a Jehová, alaba, oh alma mía, a Jehová». Se está hablando a su propia alma, diciéndole qué hacer, porque el alma no quiere, el alma está cansada. El alma prefiere quedarse en la oscuridad. En el versículo 2, «Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva», mientras tenga vida, mientras respire, aunque no sienta ganas, aunque sea lo más difícil del mundo. Esto no es negar la depresión, no es fingir que todo está bien, es ejercicio intencional. Como levantar pesas cuando los músculos duelen. Duele pero fortalece. En el versículo 3 hay advertencia: «No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación». No pongas tu esperanza en humanos, ni en los poderosos, ni en los que prometen ayudar, porque fallarán. En el versículo 4, «Pues sale su aliento y vuelve a la tierra». En ese mismo día perecen sus pensamientos. Los humanos mueren, sus planes terminan, sus promesas se van con su último aliento. Pero en el versículo 5,
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Feliz el que pone su esperanza en Dios, no en humanos que fallan, en Dios que permanece. Y luego el salmista lista razones para alabar. En el versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Creador de todo, guardador de verdad, para siempre. En el versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, hace justicia, da pan, liberta cautivos. No es Dios ausente, es Dios activo. En el versículo 8, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Abre ojos, levanta caídos. Ama a los justos. Su carácter es ayudar, es levantar, es amar. En el versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Guarda, sostiene, protege a los vulnerables. Esos son sus valores. En el versículo 10, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, para siempre. No por un tiempo, para siempre. Su reino no termina. Alabar cuando estás deprimido no es hipocresía. Es guerra, es pelear contra la oscuridad con verdad. Es recordarle a tu alma quién es Dios, cuando todo en ti quiere olvidar. David escribe el Salmo 131, uno de los más cortos, solo 3 versículos, pero contiene sabiduría profunda sobre la paz mental. En el versículo 1, David declara: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. No se ha envanecido, no se enalteció, no anduvo en grandezas. David, el rey, reconoce sus límites. No pretende ser más de lo que es. No busca cosas que están fuera de su alcance. Mucho de la ansiedad y depresión viene de expectativas imposibles, de querer controlar lo que no podemos, de intentar ser lo que no somos, de cargar responsabilidades que no nos corresponden. David aprendió a decir no, a reconocer esto es demasiado para mí. Y esa humildad trae paz. En el versículo 2 usa una imagen hermosa. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Un niño destetado ya no busca el pecho de su madre para comida. Esa etapa pasó, pero todavía busca a su madre para consuelo, para seguridad, no por necesidad física. Por amor, David está diciendo: dejé de exigir, dejé de pelear, dejé de gritar por lo que quiero y solo descanso en Dios, como niño que ya no exige leche, pero se acurruca en los brazos de mamá. No es resignación amarga, es rendición pacífica, es aceptar que no puedo con todo, que no debo con todo. Y está bien. En el versículo 3, David invita a otros. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Lo que aprendió, lo comparte, espera, descansa, acepta tus límites. Y encuentra paz en Dios. David escribió el Salmo 133, que ya vimos en el tema de alegría. Pero necesita aparecer aquí también, porque la depresión necesita comunidad desesperadamente. En el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno y delicioso. Vivir juntos en paz no es solo útil, es sanador. Cuando estás deprimido, tu instinto es aislarte, esconderte. No quieres que otros vean tu dolor. No quieres ser carga. Pero ese aislamiento empeora todo. En el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El aceite desciende, desde la cabeza hasta el borde. Alcanza todo, incluso las partes más bajas. Eso es lo que la comunidad hace. Alcanza las partes de ti que están más hundidas en oscuridad. Cuando no puedes orar, otros oran por ti. Cuando no puedes creer, otros creen por ti. Cuando no puedes levantarte, otros te sostienen. En el versículo 3,
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Rocío es frescura, es vida, es alivio. Y donde hay unidad, Dios envía bendición, vida, esperanza. La depresión te dirá que estás solo, que nadie entiende, que eres carga. Son mentiras. Fuiste creado para comunidad, para relación, para ser sostenido por otros cuando no puedes sostenerte solo. No tienes que enfrentar la oscuridad solo. Dios te dio familia, te dio iglesia, te dio amigos. Déjalos entrar. Déjalos alcanzar las partes más bajas con su aceite sanador. Deja que su presencia sea rocío en tu tierra seca. Si este video tocó tu corazón, si encontraste palabras para emociones que no podías nombrar, si descubriste que no estás solo en tu lucha, necesito pedirte algo. Comparte este mensaje, porque alguien en tu vida necesita escuchar esto hoy. Alguien está llorando en secreto. Alguien está furioso y no sabe qué hacer con esa rabia. Alguien perdió la alegría. Alguien está en un pozo tan profundo que no ve salida. Tu simple acto de compartir este video puede ser el aceite que desciende hasta las partes más bajas del alma de alguien. Puede ser el rocío en su tierra seca. Puede ser la mano que Dios usa para sacarlos del pozo. Y si quieres seguir descubriendo las verdades transformadoras de la palabra de Dios, suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque seguiremos explorando las historias bíblicas que cambian vidas, las verdades que sanan corazones, las palabras que dan esperanza. Los salmos cambiaron mi vida y ahora pueden cambiar la tuya. No guardes este mensaje solo para ti. Compártelo, porque el mundo necesita saber que está bien no estar bien, que Dios recibe cada emoción y que nunca estamos solos. Hasta el próximo video. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Amén.